ya desde un aspecto, desde el nivel de aseguramiento y como lo dice la misma charla, visión desde el aseguramiento para la gestión del riesgo en enfermería. La idea es poder orientar un poquito y dar un contexto inicial de cómo funciona o cómo está ligado ese aseguramiento y cómo se manifiesta en el control del riesgo del sector salud y puntualmente de enfermería. Básicamente, pues iniciando para dar un contexto, aquí podemos ver que el nivel de la visión del aseguramiento se da bajo un proceso, como lo dice su nombre, de aseguramiento de las personas. Este es un aseguramiento común y corriente, como lo podemos de pronto ver en cualquier nivel de seguro, un seguro de un automóvil, un seguro de cualquier circunstancia. El proceso de aseguramiento es el mismo en el sector salud y puntualmente en personas. En nuestro contexto, en el país, es un requisito de ley el asegurar a todos los trabajadores pues, que tienen un contrato debidamente formalizado y pues el empleador debe contemplar esto dentro del proceso. El aseguramiento se da basado en una asegurada de riesgos laborales, quien es la que asume este seguro y es la que va a cubrir a las personas en este sentido. Aquí yo traigo unos datos de las aseguradoras que en el mercado, en el contexto del país, se encuentran actualmente activas. Estos son datos de Fasecolda actualizados. Y me parece relevante conocer que existe una gran variedad de aseguradoras que se encargan de tomar el aseguramiento de las personas, con unas coberturas que podemos ver ahí distribuidas en las diferentes compañías, pero aquí lo relevante es entender que funciona de la misma forma, que hay un bien asegurable que es la persona como tal, que hay un seguro basado en unos riesgos que afectan a esas personas, hay unas primas que se pagan, que en este caso sería el empleador pagando un aporte mensual de seguridad social, puntualmente de riesgos laborales, y al final pues existe una contraprestación frente a eso, que es unas coberturas que en dado caso de generarse un siniestro, pues va a existir una indemnización de este seguro. Ese es digamos, el proceso, un nivel de aseguramiento normal en el que en el mercado laboral pues, nos movemos. Basado en este contexto, es importante empezar a mirar cómo se han movido a través de los años las estadísticas de coberturas y de siniestralidad del sector asegurador y compararlo un poco también con lo que pues, nos hace relevancia en este día, que es el sector salud puntualmente en el sector de enfermería. Hay unos datos globales y yo quise traer unos datos, digamos, generando unos comparativos de cómo se comportaba hace 10, 11 años estas estadísticas muy básicas en los que vemos las coberturas de las empresas, de los trabajadores, el número de accidentes, el número de enfermedades laborales y pues las muertes, obviamente que digamos son los siniestros materializados en este proceso. Cuando uno identifica a nivel global cómo se ha venido presentando la accidentalidad y la enfermedad laboral, uno evidencia que del 2012 a 2022, y lo dice al 2022 pues por el cierre completo del año, uno evidencia pues que la accidentalidad y la enfermedad, pues realmente la accidentalidad, ha disminuido, digamos, con respecto a lo que se venía presentando hace unos años. Si bien continúa en un incremento un poco leve la enfermedad laboral, pero digamos que se ha mantenido en un rango similar desde lo que veíamos hace 10 años. ¿Cómo podemos evidenciar eso? Ustedes ven acá en las cifras de las tasas de accidentalidad y las tasas de enfermedad laboral, cómo se ha ido moviendo a través de estos 10 años. Lo curioso es cuando uno hace, pues, digamos, la contraprestación frente al sector salud, cómo impacta o cómo se ve dentro de ese ámbito global y cómo está impactando esas cifras. En el sector salud, uno puede ver que hace pues, 10 años definitivamente, pues las cifras eran comparativamente y en términos de tasa, que es comparable en el tiempo, uno ve que el comportamiento, digamos, en accidentalidad es
el mismo, muy similar, no se ha modificado y se mantiene bajo las mismas tasas que todo el ámbito nacional presenta, sin modificar mucho sus números. Lo que llama la atención y pues obviamente ustedes van a pensar, realmente tiene una explicación lógica, es la enfermedad laboral. La enfermedad laboral, cuando hacemos un corte a 2022, el incremento fue bien importante frente a lo que se venía manejando y frente a lo que a nivel global se manejaba. Claramente, lo que puede explicar esto sencillamente es el tema de COVID. Todos sabemos y todos tenemos claramente identificado que este es un proceso que se ha manifestado desde 2020, que inició año y medio, 2 años en los que ha impactado fuertemente la enfermedad. En ese orden de ideas, pues no sería una sorpresa entender que la enfermedad laboral creció y sería lo explicable de este punto. Lo realmente relevante de esta cifra y al punto que quiero llegar es la vulnerabilidad que tiene el sector salud, que de pronto anteriormente no lo teníamos tan identificado y tan claro, sino que en estos momentos realmente esa vulnerabilidad, cómo se expresó en un momento crítico, 2 años en los que se presentó realmente un riesgo, estuvo expuesto todo el sector salud a un riesgo a nivel global que ya todos conocemos, como fue el COVID, y nos deja ver esa vulnerabilidad del trabajador de la salud. Y aquí es donde pues realmente cobra sentido y hago énfasis en lo que hace parte de este simposio. Cuando hablamos del sector salud, pues uno puede identificar que realmente la gran mayoría de trabajadores del sector salud prestan un servicio asistencial. Y como lo estábamos viendo en las charlas anteriores, el gran foco del cuidado del sector está obviamente concentrado en una población que sigue siendo muy, muy representativa, que es la población de enfermería y cuidado. Este sector y pues puntualmente esta profesión, si lo queremos llamar de esta manera, enmarcado dentro del ámbito de la salud, pues históricamente ha tenido múltiples pues, riesgos a los que está expuesto. Andrés nos planteaba los riesgos más significativos. Yo traía aquí 3, 4 riesgos que son muy significativos y que son sobre los que se va moviendo, digamos, este riesgo y todo este manejo de los riesgos a nivel de la enfermería, y es el tema traumático, todo lo que es el tema mecánico, todo lo que puede ser golpes, traumas, el tema biomecánico, claramente las lesiones osteomusculares que se pueden generar, y el tema biológico, el tema químico, toda esta exposición históricamente ha sido identificada normalmente dentro de los procesos de riesgos, y así lo ha visto el modelo de aseguramiento y ha sido el foco que ha tenido. Pero a raíz de la pandemia, lo que uno pudo percibir o lo que el sector asegurador pudo percibir es esa sobreexpresión que se generó en los temas de riesgo psicosocial. La productividad de las instituciones de salud se ha visto en riesgo, de acuerdo a este riesgo, básicamente al estrés, al agotamiento, a la ansiedad de los trabajadores y muy puntualmente del sector de la salud, que de pronto antes no estaba tan expresado, pero después de la pandemia podemos ver que fue como si se hubiera quitado un velo y se manifestó esta expresión, generando pues claramente una manifestación grandísima del riesgo en las personas y personal de la salud. Se habla que más o menos en una encuesta que desde ellos realizamos en múltiples instituciones de salud, un 70% de los empleados o trabajadores de la salud luchan por mantener una resiliencia, por sobrellevar estos temas y básicamente el bienestar emocional se viene afectado cada vez más en los trabajadores del sector salud por 3 causas básicamente: estrés, agotamiento, ansiedad en unos porcentajes importantes. Son datos de una encuesta que hicimos de resiliencia a nivel global en Aon, y nos pueden demostrar que realmente hay una problemática adicional que se despertó, que tiene que ver con la salud mental. Teniendo este contexto, en el sector asegurador, y pues ya explicándoles pues que existen las ARLs, que hay una cobertura, que hay unos cubrimientos,
La visión bajo la cual la ARL empieza a aportar en este sentido, basado en sus funciones, que pasan en temas administrativos, transaccionales, afiliar, registrar, distribuir cotizaciones, garantizar prestaciones. Hay actividades de prevención, establecer prioridades de riesgo para orientar asesorías, promover programas de medicina laboral, higiene, salud ocupacional, seguridad industrial. Todos estos temas que van en función de prevenir y evitar que se genere el siniestro como tal, que son el accidente o la enfermedad. Y si se llega a presentar, hay unas obligaciones adicionales que son las prestaciones asistenciales, prestaciones económicas, que aquí las vemos listadas, en las que pues es el cumplimiento normativo que tiene que tener la aseguradora de riesgos laborales. En ese contexto, se vuelve a veces un tema netamente transaccional del seguro. Tengo un asegurado, si llega a tener la del siniestro, pues se generan unas prestaciones y se hace el pago. Y aquí es donde pues, la visión tiene que empezar a focalizarse hacia algo mucho más allá. Hay unos roles adicionales de actores adicionales, como está la intermediación en riesgos laborales, como lo es Eion, la empresa que yo represento acá, y que somos intermediarios puntualmente de la fundación. Enmarcadas tres funciones en grandes roles, que son como facilitadores, garantizar y mirar por la mejor opción de aseguramiento. La mejor opción de aseguramiento definitivamente nos va a dar y nos va a garantizar que las instituciones de salud tengan la mejor empresa, la mejor aseguradora y que pueda llevar todo lo que está esperando en el modelo de aseguramiento de la institución para sus trabajadores llevarlo a cabo. Como interventores, es validar y propender porque ese cumplimiento de esos deberes de la ARL que veíamos anteriormente, pues realmente se den y que tengan acceso todos los trabajadores a lo que por derecho por riesgos laborales deben tener. Y como consultores especializados, claramente brindar la consultoría técnica especializada requerida según las necesidades identificadas. No solo quedarnos en un tema transaccional de vigilancia, sino también hacer un soporte de consultoría especializada en riesgos laborales de acuerdo al contexto que hemos visto. ¿Cuáles son los retos del sector asegurador y cuáles son los retos que llevamos y los principales focos frente a la intervención del riesgo y puntualmente en el sector salud? Definitivamente, nosotros encontramos que hay 6 focos y desde la visión del aseguramiento, estos focos son muy relevantes para llevar a cabo todo esto que tanto Andrés anteriormente y Marta nos comentaban frente al control del riesgo y el cuidado de las personas. Lo decía Marta, es muy curioso ver que la profesión que más esmera por el cuidado y nos lleva a cuidar a otros, muchas veces por la misma dinámica y el proceso productivo, si lo podemos llamar, de las instituciones de salud, descuida sustancialmente su propio cuidado. En ese orden de ideas, los principales retos y principales focos en los que nos debemos, digamos, orientar. Uno inicial es la cultura de seguridad y salud. O sea, definitivamente es indispensable que dentro de las instituciones de salud se genere y se lleve a la interiorización de la cultura de seguridad y salud, del autocuidado, de que la persona como tal vale y requiere cuidarse para poder ser productivo y poder generar valor, no solo en su vida y a toda su familia y su entorno, sino a la institución a la cual pertenece. El control del ausentismo, un reto fundamental. En el sector salud, una problemática muy compleja, muy difícil de manejar. Y no solo me refiero al ausentismo estrictamente de orden laboral o por un accidente, una enfermedad laboral, sino a todo cualquier tipo de ausentismo por cualquier enfermedad de origen común, es un foco de problemática para el dinamismo del funcionamiento del sector salud. La mitigación de la accidentalidad y la enfermedad, por obvias razones. Aquí el orden que yo estoy dando no significa que uno sea más importante que el otro, definitivamente son los focos en los que debemos hacer énfasis. Pero la mitigación de la accidentalidad y la enfermedad, pues por obvias razones, y por eso tenemos un sistema de gestión, unos programas de seguridad industrial enfocados a evitar la accidentalidad, programas de higiene industrial enfocados a disminuir enfermedad. En ese orden de ideas, digamos que lograr a través de estos procesos la mitigación de la accidentalidad y la enfermedad, obviamente siempre va a ser un foco y va a ser la orientación del aseguramiento. Gestión de la salud mental, lo decíamos, y lo separo un poco, no, ojo, aquí no estoy hablando de riesgos psicosociales, estoy hablando de salud mental.
Cuando hablamos de riesgos psicosociales, identificaba algunas condiciones intralaborales que podemos identificar como el riesgo que puede estar afectando a algunas personas para ejecutar su labor, que se pueden desarrollar dentro de la misma función que cumplen. Pero en la gestión de la salud mental es gestionar y mantener esa salud. Como por eso el nombre, es importante manejarlo, ese término, salud mental. Mantener unas condiciones adecuadas de bienestar mental, bienestar emocional en las personas del sector salud. Muy afectado, como veíamos anteriormente con unas cifras estadísticas que, vuelvo y repito, se salieron a flote con mucha evidencia después de la pandemia de COVID. Antes de pronto estaban relegadas, no eran muy manifiestas, pero posterior a esto ha habido una expresión importante en las dificultades emocionales y psicosociales de las personas. Por eso la gestión de salud mental es fundamental, fundamental y foco objetivo claro del aseguramiento para lograr contener otros de estos riesgos que hemos identificado. Cumplimiento normativo, clarísimo. Es indispensable en nuestro país puntualmente, toda nuestra legislación compleja en ámbitos de seguridad social, evidentemente requieren un proceso importante de asegurar el cumplimiento normativo dentro de las instituciones y puntualmente en ejecutar adecuadamente un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en las condiciones debidas. Puntualmente en el sector salud hay normatividad adicional por el nivel de riesgo. Es curioso que antes uno podía identificar que el mayor esfuerzo se tenía que hacer en estos sectores económicos tradicionales de tareas de alto riesgo, un tema industrial, un tema de manufactura, donde era muy evidente que el riesgo pues está ahí, se expresa fácilmente, puede ser potencialmente muy lesivo, severo, inclusive mortal. Y esto ya definitivamente en el sector salud, cuando identificamos la exposición a la que están las personas, definitivamente se vuelve muy crítico el manejo. No en algunas tareas que se identifican como alto riesgo, pero se vuelve un sector absolutamente crítico por la dinámica del mismo core de la institución. Y la optimización de los recursos, definitivamente lo más importante en el sentido transaccional, por decirlo de alguna forma, es optimizar recursos. Recursos que no solo es un recurso económico, sino todo lo que tiene que ver con los actores del sistema que pueden implementar y pueden apoyar y pueden soportar que se mitiguen riesgos y que se lleve a un feliz término todo lo que se requiere en cuanto al aseguramiento de que las personas puedan tener realmente un control de sus riesgos y un bienestar en general. Básicamente, pues esta es la charla. Como les decía, es un nivel de aseguramiento con unos focos y unos retos importantes en compañía siempre claramente de la institución. Muchas gracias.